y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a Dani, Señor, para que él pueda estudiar de la mejor manera, Señor, y presentar su examen. También, Señor, te pedimos por la familia, que tú guíes a los médicos, Señor, para que puedan ayudarles también a sus familiares, Señor, y que ellos puedan salir adelante. Te pedimos de igual manera por todas las personas de la sierra, Señor, que están sufriendo por estas lluvias, Señor. Sabemos que tú tienes todos tus planes, Señor, en orden, y sabemos que tú nos ayudas cada día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, que tú les ayudes y ayudes a tu familia, Señor, a tener sabiduría para poder cuidarlos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. Bien, ¿se ve ya la pantalla ahí? Sí. Excelente. Bien, chicos y chicas, lo que nos toca seguir en el libro de Primera de Corintios es el capítulo 12. El capítulo 12 está brutal, como mencionábamos la vez pasada, y pues nos toca poder entenderlo un poquito mejor con base en el contexto que tenemos. Recordemos cómo terminó el capítulo 11. El capítulo 11, Pablo en la segunda sección hablaba de la Santa Cena, la Cena del Señor, algo que no estaban haciendo bien los cristianos de Corinto. Y Pablo les decía, no los puedo elogiar porque cuando ustedes se reúnen lo hacen por más daño. Eso ya lo habíamos mencionado un par de veces. Bien, pero a lo que llevó esto en la iglesia era que había divisiones, y divisiones hemos visto que era un tema común en la iglesia de Corinto por varias razones, por las falsas doctrinas, por quién seguía qué maestro, y ahora por la Santa Cena. Pablo sabía que la iglesia de Corinto no era una iglesia unida, y la idea de Jesús es que su iglesia, su cuerpo, sean uno. Eso fue la petición que él hacía en Juan 17. Él quería unidad en su cuerpo. Sin embargo, en la iglesia se estaba demostrando que no había unidad. Y Pablo les dice, bueno, yo creo que eso ocurre. Espérenme tantito. Si pueden, porfa, apagar sus micrófonos porque alguien tiene algo de ruido ahí. A ver, los voy a apagar aquí. Ahí está, ahora sí. Bien, y lo que había como consecuencia era esa división. Entonces, al tener una división, Pablo dice, ok, es bueno hasta cierto punto que haya divisiones. Y dice, por supuesto que debe haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Yo no le había dado tanta importancia a este versículo hasta que empecé a leer el problema que había en el capítulo 12. Lo que estábamos diciendo aquí es sumamente necesario entenderlo para poder recordar lo que está diciendo las Escrituras con respecto a la sana doctrina y aquellos que no tienen la sana doctrina. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, sabemos que hay verdaderos creyentes. Entonces, todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador, nos dice la Biblia, son puestos en la iglesia, reciben el Espíritu Santo y son parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, dentro de la iglesia, dentro del templo, también puede haber gente que no es cristiana, que no ha puesto su fe dentro de Jesús, que quizá en algún momento lo harán o quizá han estado mucho tiempo en la iglesia, pero su corazón no ha creído en Jesús. Ellos no pertenecen a la iglesia, quizá pertenecen al grupo de cristianos, o se hacen llamar cristianos, pero no pertenecen como tal al cuerpo de Cristo, esas personas. Entonces, cuando se les da la oportunidad de hablar o de mostrar lo que ellos creen, nos damos cuenta de que no están en la sintonía con respecto a lo que dicen las escrituras y por lo tanto su lugar de pertenencia es fuera de la iglesia. Esas personas no son de la iglesia, no son parte del cuerpo de Cristo. Y la forma en que nos damos cuenta es a través de esas divisiones. Hay veces que se divide parte del cuerpo de Cristo para que podamos ver quién sí está dentro del cuerpo y quién no, quién solamente se hace llamar un cristiano y quién de verdad es un cristiano. Eso es algo bien importante para poder entender los capítulos 12, 13 y 14. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto tiene mucho que ver con esta idea. Pablo terminó el capítulo hablando de que Jesús era nuestra Pascua, que Jesús en la noche que fue entregado
tomó pan y les dijo, esto es mi cuerpo, yo ahora represento la Pascua. Lo que ustedes como judíos han entendido, yo lo estoy representando en mi sacrificio, mi sangre es la que se está derramada y ustedes pues deben recordar eso cada vez que se reúnen a tomar la cena del Señor, que antes los judíos llamaban Pascua. Pero ya vimos que los de Corinto lo hacían de una forma incorrecta, lo hacían con una razón de egoísmo, a veces nada más de poder ir a lucirse a la iglesia, algunos lo hacían sin prepararse y Dios, como toma muy en serio eso, Dios mismo lo que hizo fue dejar a algunos débiles, algunos quedaron enfermos e incluso algunos murieron. Así terminó nuestro capítulo 11. Cuando ya termina el capítulo 11, chicos y chicas, maestros, pastores, líderes que escuchan esto, cuando termina el capítulo 11, Pablo sigue en la redacción, porque recuerden que la división de capítulos no fue hecha sino hasta muchos años después. Entonces Pablo tenía una serie de pensamientos que estaba desarrollando desde el capítulo 7. En el capítulo 7 empezó a resolver una serie de preguntas que hablaban sobre cosas que no estaban haciendo bien en Corinto. Pero antes de esto, Pablo estaba mencionando otras cuestiones que ya traían los corintios desde el principio. Los corintios desde atrás ya estaban arrastrando algunas cuestiones y estas cuestiones los estaban llevando a la división de la iglesia. ¿Cuáles eran esas cuestiones? Recordemos que en el contexto de Corinto, Corinto era una ciudad pagana, era una ciudad que estaba dedicada al pecado y que dentro del pecado pues estaba el pecado sexual, estaban muchos otros pecados que los corintios cuando se convirtieron al cristianismo arrastraron a su vida cristiana y por lo tanto había problemas dentro de la iglesia. Eso que es lo que creó la división que hemos visto desde los primeros capítulos. La iglesia se había dividido y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo más que nada al cuerpo de Cristo, que no se puede dividir el cuerpo de Cristo, pero dentro de la congregación, como ya dijimos, algunos seguían a algunos líderes, algunos tenían unas ideas, algunos se comportaban de una forma, y Pablo decía, bueno, eso me va a mostrar quién en realidad es parte del cuerpo de Cristo. Pero todas esas cosas a los creyentes les creaban dudas y decían, híjole, entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo que debo hacer? Bueno, pues le escribieron unas preguntas a Pablo sobre el matrimonio y las nuevas nupcias que ya abordamos en el capítulo 7, sobre la comida dedicada a los ídolos en el capítulo 8. Y Pablo siguió respondiendo otras preguntas, pero también se ve que le preguntaron sobre los dones. Quizá lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto, algunos los mantenía confundidos, no podían entender, se mantenían así como, bueno, ¿cuál será la realidad? Yo voy a seguir a un líder, voy a seguir a otro, ¿a cuál de ellos tengo que seguir? ¿Cuándo sé que lo que está pasando en la iglesia es una manifestación del Espíritu? ¿Cómo sé si yo lo voy a hacer de una forma correcta? Y entonces le escribieron a Pablo y le decían, oye, resuélvenos estas dudas, por favor. De tal forma que para que el capítulo 11 se deslice en el pensamiento de Pablo al capítulo 12, Pablo tiene todavía en mente eso, que va a haber divisiones y va a haber algunos que hacen cosas correctas y va a haber algunos que hacen cosas incorrectas. Entonces, los que hacen cosas correctas, dijimos, entienden bien lo que están haciendo, pero va a haber gente que está haciendo cosas que no debería hacer y algunos de ellos están solamente haciéndolo por cuestión o influencia del demonio. Recordemos algo que existe en la iglesia. En la iglesia de la que se habla aquí, pues estamos hablando de cristianos. Sin embargo, no decimos que Satanás no tiene actividad dentro de la congregación. Claro que Satanás manda a falsos maestros, claro que Satanás influye sobre la gente de la iglesia, claro que Satanás manda gente que nada más va a dar problemas, claro que Satanás engaña a través de falsas enseñanzas y los cristianos, ya saben ustedes que tenemos una característica, que somos poco inteligentes. Si al cristiano le inventan una cosa, se la cree. El cristiano normalmente se deja llevar por ideas que suenan bonitas, por sentimientos, por cuestiones que les gustan, porque alguien que ellos consideran alguien más inteligente les dijo algo. Y el problema del cristiano es que no tiene su fundamento, muchos cristianos, en la Biblia. Es decir, si ustedes hablan con la gran mayoría de la iglesia, los cristianos se dejan llevar por tanta tontería porque no conocen la Biblia. Ahora, en este tiempo, en el tiempo de Corinto, de primera y segunda de Corintios, no estaba terminada la Biblia, todavía había cosas que Dios iba a seguir revelando, había cosas que ya Dios había revelado en el pasado, pero todavía en el tiempo que vendría seguía Dios revelando muchas cosas, hasta que llegó un momento en el que se estableció la totalidad de la Biblia y por lo tanto algunos dones que fueron necesarios al principio de la iglesia ya no fueron más necesarios para después. ¿A qué me refiero? Como la iglesia de cristianos, pues a veces no entiende muy bien por qué no lee la Biblia y en ese tiempo no tenían la Biblia,
Pues lo que pasa es que Dios necesitaba y la iglesia necesitaba autenticar el ministerio que ellos tenían. Y en el capítulo 12, 13 y 14, Pablo va a hablar más detalle de la necesidad de algunos dones espirituales que eran necesarios mientras la Biblia todavía no se había terminado. Cuando la Biblia terminó, algunos dones, por ejemplo los que aparecen en el capítulo 14, ya no eran necesarios. Si ustedes recuerdan lo que pasaba en la iglesia, por ejemplo, en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, se nos dice que llega el Espíritu Santo. Se reúnen en el aposento alto 120 personas. Estas 120 personas reciben el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y entonces empieza como tal la morada del Espíritu Santo dentro de la persona. Empieza dentro de estos 120 seguidores de Jesús. Y pues en ese momento, como había fiesta en Jerusalén, salen ellos de ese aposento alto, se dirigen a la multitud que los escuchó y empiezan a hablar, por ejemplo, en lenguas o en idiomas y la gente los entendía, la gente pensaba que era borracha, pero Pedro se levanta y les dice, oigan, lo que están viendo no es una cuestión de borrachez, no estamos embriagados, lo que Pedro les explica es que es el Espíritu Santo que fue derramado dentro de estas personas y como tal la obra del Espíritu Santo creció y fueron añadidos, nos dice la Biblia, más y más y más y más cristianos a través del ministerio de estos apóstoles, pero todavía la Biblia no se había terminado, todavía faltaba más revelación de Dios. Unos años después, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue hablando a través de los cristianos, a través de la iglesia, hacia el mundo que está afuera y culmina la Biblia, más o menos en el año 90 después de Cristo, que Juan concluye el libro de Apocalipsis y Dios dice, ya nadie más le va a agregar a esto. Si alguien le agrega, yo le voy a traer castigo. Lo que menciona Apocalipsis dice, yo lo voy a traer sobre esa persona. Y en Apocalipsis también dice, si alguien le quita a la Biblia, lo que ya está escrito a este libro de profecía, Apocalipsis, entonces yo voy a quitar su libro, su nombre, perdón, del libro que tiene su nombre. Entonces, nos dice la Biblia que es bien importante que sepamos que ella misma es suficiente y que ella misma es lo que debe regir el comportarse de los cristianos, porque la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, de tal forma que si queremos conocer al Espíritu Santo, el cristiano se debe llenar de lo que dicen las Escrituras. Pero como no estaba pasando eso en Corinto, como había tantos cristianos que no sabían muchas cosas, pues era válido que lo preguntaran. Pero hoy en día también tenemos un montón de dudas. Tenemos las preguntas de, ok, estos dones que aparecen en los capítulos 12 y 14, ¿todavía los debemos tener hoy? Bueno, vamos a enfocarnos nuevamente en este principio que les estoy mencionando. Y lo que les está diciendo Pablo en la transición del capítulo 11 hacia el 12 es algo también bien importante. Alguien que no trata la Biblia, alguien que no obedece, alguien que no va de acuerdo a la sana doctrina, es una persona que no pertenece a la iglesia y cuyo padre, cuyo amo es el diablo, no la iglesia. Entonces, dentro de la congregación sí puede haber personas influenciadas por el demonio. Claro que puede haber actividad de Satanás dentro de la congregación, pero la congregación, al ser poco inteligente, necesita una guía, necesita saber qué es lo que Dios quiere y por lo tanto, gracias a Dios, nosotros tenemos la Biblia. Pero para los corintios que no lo tenían, Pablo les explica la respuesta que él quiere que entiendan sobre el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 12, Pablo va a empezar y les dice, ahora hermanos, yo no quiero que ustedes estén ignorantes acerca de los dones espirituales, o en realidad les dice acerca del espíritu, del carismata, de la obra del Espíritu Santo en ustedes. ¿Cómo sabemos que se refiere a dones? Porque el contexto nos lo dice. Para poder entender estos capítulos necesitamos saber qué es un don, porque si no vamos a empezar a hablar de los dones y los dones y los dones y no vamos a entender nada de lo que la Biblia está mencionando en estos primeros versículos del capítulo 12. Entonces, para poder entender la palabra don, MacArthur mencionaba algo. Él dice, un don es un canal por el cual el Espíritu Santo ministra a la gente para glorificar a Dios. ¿Qué gente? Pues a la iglesia. Entonces, el objetivo es, el Espíritu Santo nos da un regalo. Esa es la palabra don. Es un regalo que recibimos del Espíritu Santo. Encontré imágenes en internet en las cuales ya saben, la famosísima cajita con el moño, pero me gustó más esta imagen porque habla de algo como que no es tangible, es algo que es divino, es algo que el Espíritu Santo solamente le va a dar a los cristianos. Toda persona que pertenece a la iglesia va a recibir al menos un don espiritual. ¿Ok? Y este don espiritual no tiene el objetivo de glorificar a la persona, algo que pasa mucho en las iglesias. Ustedes ven, por ejemplo, al grupo de alabanza, y eso yo creo que ustedes se ven familiarizados. Dentro de la congregación está el grupo de alabanza
y está el rockero, el baterista, el que canta bonito, o luego ni canta bonito, nomás canta pura basura, así re feo. Pero bueno, está el grupo de alabanza que se encarga de disque alabar a Dios. Pero lo que están haciendo nada más este grupo de guarros, macuarros y cuchurrumfleros es dirigir la atención a ellos mismos de tal forma que se sienten rockstar, se sienten John Lennon, se sienten, no sé, como así que les tienen uno que aplaudir, todas las ladies, ay, mi amor, este sí es cristiano, este sí es la ley, pero en realidad su corazón muchas veces está nada más enfocado en sí mismo. La característica de un don espiritual solamente es algo, lo tiene la gente y lo que va a hacer esto es ministrar dentro de la iglesia para que puedan glorificar a Dios, de tal forma que el que reciba adoración no es el grupo de alabanza, no es el predicador, no es el intérprete, no es el maestro, no es el que limpia, no, el que recibe la gloria es Dios. Ese es el objetivo del don espiritual. El don, el regalo que el Espíritu Santo nos da es que se pueda ministrar dentro de la iglesia para glorificar a Dios. Encontré este video así, pura basura. Ya saben ustedes quién es este tonto. Cash Luna, ¿correcto? Cash Luna es un gaznápiro, dice pura tontería. Y mucha gente, cuando le preguntan sobre dones, pues lo que responde es cosas que no van de acuerdo a las escrituras. Ahora, no sé si escuchan ustedes o no. ¿Pueden escuchar lo que está diciendo aquí o no? A ver, déjenme ver, sí. Aquí está. Ahora les voy a poner el video con audio para que escuchen más o menos qué es lo que pasa y cree la gente que a veces es la manifestación del Espíritu. Ok, dijimos, no creemos nosotros como Dios es amor en estas tonterías. Esto es algo que aparece ahí en las redes, en internet. Mucha gente piensa que el convulsionar Vení, platiquemos. o tener una experiencia así extática es glorificar a Dios. Miren esto. ¿Alguna palabra? Anabratu kutrahandere hadere tuwa katarahadere. Dorobrara ya handere handere tarahadere tesa. Ese turobraya bro handere rahadere tarahati tiyo. Chirivi chirivi ya katarahora handere. Profetizar. Chiri, chiri. Ya no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, Muy bien. ¿Vieron el video y no sé si alcanzaron a escuchar su audio también o no se escuchaba? ya escuché el audio. Ok. ¿Escucharon algunas cuestiones que mencionaba el tonto de Cash Luna con este amigo? Este otro tonto que aparece ahí, le dice profetiza y el tonto empieza a decir una serie de balbuceos. La verdad no sé si sea un idioma correcto o no, no sé si él era árabe y sabía árabe y empezó a hablar esas cosas, no sé. Pero ¿ustedes ven a esto como una cuestión que glorifica al Espíritu Santo? Yo, la verdad, no. Ustedes ven algo de aquí que está ministrando a la iglesia. O sea, el cuate empezaba a decir unos ruidos. No sabemos si era un idioma o no. Empezó a decir unos ruidos. Este gaznápiro no los entendía y le dice, profetiza, dime el significado en el don de lenguas porque yo no tengo el don de interpretación. Entonces, la iglesia
de Corinto quizá estaba cayendo en estas cuestiones. Gente que estaba tirada pensando en tener un trance. No sé si vieron al resto de la congregación, que había gente tirada por ahí en la congregación, levantando las manos. Y uno podría decir, órale, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto es manifestación del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Hoy nosotros podemos decir, claro que no, no glorifica porque no va con respecto a lo que vamos a ver que la Biblia menciona. Sin embargo, en el tiempo de los Corintios no podían ellos saber si esto era de Dios o no era de Dios por el trasfondo que ellos tenían. Noten ustedes, para que podamos entender capítulos 12 al 14 necesitamos recordar lo que es un don. El don es algo que el Espíritu Santo da, se lo da a todo creyente y todo creyente va a seguir creciendo. Pero otro error común de los cristianos es pensar que mientras más crezcas, quizá empezaste con un don y tú creciste más y ahora ya tienes 2 dones y quizá creciste más y ahora tienes 17 dones. Eso no dice la Biblia. A cada creyente, la Biblia nos dice, nos es dada una manifestación del Espíritu. Tenemos al menos un don. Hay quienes reciben más, hay quienes reciben menos, pero todos estos tienen un objetivo. ¿Cuál? ¿Glorificar a Dios? Sí, ese es solamente glorificar a Dios. Ese es el objetivo, que mientras esta plantita va creciendo, ministre a otros cristianos, pero todo eso va a redundar en la gloria de Dios, no en la gloria de la plantita, no en la gloria de los demás. Es algo que se va a utilizar para glorificar a Dios. De tal forma que un don y talento son cosas diferentes. Un don es algo que el Espíritu Santo da, es algo que da para que tú trabajes como cristiano en la iglesia y que cuando hagas que la iglesia crezca, el resultado sea gloria de Dios. ¿Ok? Si algo no está llevando a la gloria de Dios, entonces no es algo del Espíritu Santo. Si algo no está ministrándose en la iglesia, pues es algo diferente a un don. Un talento quizá es una habilidad con la que cualquiera de nosotros nace. Hay gente que es muy buena para la cocina y puede decir, ay, es que mi don espiritual es hacer pozole para que los hermanos disfruten. Eso no es un don espiritual. Hay algunos que piensan que el don espiritual es una calidad sobrenatural, perdón, una calidad natural, como por ejemplo cantar. Hay quienes nacen con una voz muy bonita y pueden cantar, pero no lo utilizan para glorificar a Dios. O sea, no estamos pensando que Marilyn Manson tenga un don para glorificar a Dios. Los dones son diferentes a los talentos en que con ellos se nace. Todo humano puede tener un talento diferente. Hay quienes pueden hacer cosas con su cuerpo increíble, ser buenos deportistas, ser malabaristas, ser, no sé, alguna otra cuestión. Pero un don espiritual es algo que vas a usar dentro de la iglesia y el objetivo es para la gloria de Cristo. Lo que tenemos que hacer es recordar esto antes de abordar los capítulos 12 al 14. Y antes de que les muestre estas imágenes, vamos a pasarle al primer versículo para que podamos entender esta parte, ¿ok? Cuando Pablo les está diciendo, voy a hablarles de los dones espirituales, les dice una cosa en los versículos 12, 1 al 3. Les dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales, esta es la NTV como lo traduce, capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Los corintios podían haber malentendido, al igual que nosotros en la actualidad, haber malentendido los dones. ¿Qué significa un don espiritual? Y Pablo decía, no quiero que ustedes malentiendan, o no quiero que sean ignorantes, es lo que les está diciendo en realidad, no quiero que se queden sin conocimiento sobre los dones. ¿Qué parte del conocimiento era bien importante? Noten esto. Nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra. Jesús, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia, como lo mencionábamos en los capítulos previos. Y Jesús, entonces, lo que él manifestaba era pues la gloria de Dios de una forma diferente. La gente podía ver su deidad a través de los milagros, a través de sus enseñanzas, a través de quién él era y a través obviamente de su resurrección. Jesús tenía características especiales porque él es Dios y la gente podía darse cuenta que era Dios. Algunas personas decidieron no creerlo, pero Dios, Jesús, en algún momento tuvo que irse al cielo. ¿Quién se quedó en su representación? No se quedó el Papa. El que se quedó en su representación, el Paracletos, el ayudador, aquella persona que se quedó en el mundo fue el Espíritu Santo y lo hizo a través de la morada en la iglesia. De tal forma que el objetivo que Jesús siempre tuvo en mente fue glorificar a Dios.
¿Se acuerdan ustedes que todo lo que él hacía lo hacía para glorificar a Dios, para cumplir ese objetivo que Dios tenía? Esa mente de Cristo es la que nosotros como iglesia debemos tener. Como iglesia, la forma en la que el mundo puede ver a Jesús, la forma en la que el mundo puede ver ese objetivo que Jesús tenía en la mente de glorificar a Dios, es a través de que nosotros ministremos a la iglesia, de que nosotros nos amemos unos a otros, de que nosotros nos sirvamos unos a otros, o como les decía en los versículos previos, que nosotros pongamos a los demás como si fueran mayores a nosotros mismos. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús puso a los demás como superiores a él mismo. Jesús dio palabras que solamente glorificaban a Dios, y para que la gente pueda escuchar esas enseñanzas, Dios nos puso a nosotros, la iglesia, para ministrarles, para mostrarles el Espíritu Santo. De tal forma que cuando un cristiano cumple su propósito dentro de la iglesia y ministra a los demás, el único que recibe gloria es Dios, no esta persona. No recibe el don para glorificarse y para ensalzarse y para crecer. El objetivo de la iglesia es que todo el mundo pueda saber que el Dios que predicaba Jesús, la razón por la que él vino a la tierra, es para que nosotros conozcamos a ese Dios. Y entonces Pablo lo que les decía en estos versículos es: hermanos, yo no quiero que estés ignorantes, no quiero que ustedes desconozcan esta parte. Y el desconocimiento o la ignorancia estaba trayendo cosas a la iglesia de Corinto que no eran correctas. Desconocer. Lo que ellos estaban haciendo era, no conocían lo que debían entonces hacer, y lo estaban haciendo mal, y el resultado era que no estaban glorificando a Dios, no estaban llevando gloria a Dios, estaban haciendo las cosas mal, y Pablo lo que quiere es corregirles. Hoy en día nosotros podemos ver que eso está ocurriendo en las iglesias. Hay una canción bien interesante que quizá algunos de ustedes han escuchado, de Marcos Vidal. Marcos Vidal tiene una canción que se llama Cristianos. Es un autor tremendo. Este tiene música bien buena. Y menciona algunas cosas, no estoy seguro de que todas sean correctas, pero la idea general me gusta. Dice: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten: ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Qué está viendo el mundo? ¿El mundo está viendo un grupo de cristianos que ministran a otros? No, quizá en algún momento lo pudo ver en el nacimiento de la iglesia. En la iglesia de Hechos, la gente lo podía ver y se daba cuenta que la iglesia estaba fuerte, que estaba creciendo bajo la influencia del Espíritu Santo, pero hoy en día la gente se repite. Mira nada más cómo se separan. A mí me han preguntado muchas veces: oye, ¿tú qué tipo de cristiano eres? Porque hay bautistas, pentecostales, carismáticos, evangélicos, presbiterianos, metodistas. La gente ya ni sabe qué está pasando, qué está ocurriendo hoy en día, cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno. Tiene algunos acentos que faltan aquí, lo copié de internet así como venía, pero esto es algo cierto. Cómo el enemigo ha robado el terreno, cómo se ha metido a la iglesia, y la gente del mundo ya no sabe ni qué creer. Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. El ser hipócritas no es un verdadero cristiano. Dice: si no reflejamos a Jesús, si no somos como Él vivió, si no somos como iglesia, Jesús y nosotros uno en cuanto a meta, entonces dice la canción, dice, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Esto va en consonancia con lo que vimos en el capítulo 11. No es que sean mayores, es que los consideramos como mayores. Dice: el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la unidad de corazón. Eso solamente donde puede existir, en la iglesia, porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Y dice: y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. En la canción él se lamenta y dice: ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, como lo dice el libro de Hechos, oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes los cristianos morían abrazados en la arena del circo romano. Y hoy en día, hoy en el 2021, ¿qué está pasando? Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan en lenguas y otros presumen de virtud. ¿Y qué es lo que está pasando? Mientras la iglesia tiene discusiones tontas, el mundo muere sin ver
la luz. Nos damos cuenta de lo que está pasando, chicos y chicas. El entender los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios nos puede hacer quitar algunas barreras que existen en la iglesia, porque el objetivo de todo esto es que glorifiquemos a Dios y que el mundo pueda ver a una iglesia unida, una iglesia unificada que entiende bien las escrituras. Pero como dijimos, los cristianos somos muy tontos y no queremos reconocer la autoridad. Pablo se dio cuenta de este gran problema y podían algunos preguntarse, oye, ¿yo entonces cómo voy a saber si esa manifestación es de Dios o es del Espíritu Santo o es de Satanás? Porque también puede ser de él que se ha metido a la iglesia. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo en los versículos que siguen. Fue una introducción larga. Yo sé que quizá ustedes van a decir, ay, como que ya ahora me entraron más dudas. Qué bueno, si les salen dudas, mándenlas por favor al grupo para que los podamos estar resolviendo. Pero vamos a ir con mucho cuidado, porque estos versículos si se malinterpretan, pueden resultar en división. Y digo, no solamente estos versículos, hay cristianos que van a interpretar otros de una forma diferente y va a crear división, pero esa división nos va a mostrar quiénes de verdad están siendo parte de la iglesia de Cristo. Pablo quería que esto no se malentendiera. Pablo les escribe, amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan qué va a pasar con esos dones espirituales, porque me hicieron la pregunta, ahora yo se los voy a responder bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa influencia? Que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poder escribir Primera de Corintios y entender nosotros. ¿Ok? Primero Dios, la semana que entra, chicos y chicas, vamos a seguir con los otros versículos que hablan de un trasfondo de los corintios que ya hemos mencionado en otros lados, que vamos a hablar de las experiencias que estaban teniendo ellos, porque algunos pensaban que el estar drogados, el estar en un éxtasis era parte de la alabanza de Dios. Vamos a hablar de eso. Primero Dios, vamos a hablar también de que como obra el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mencionar un poquito de la llenura, porque hay gente que ni entiende eso. Hay personas que piensan que la llenura del Espíritu Santo es estar marihuano, es estar en algún éxtasis como Cash Luna, y eso no es correcto, ¿ok? Pues bien, mis hermanos y mis hermanas, ya se nos acabó el tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Me dio gusto verlos. Voy a terminar rápido aquí de grabar y si quieren prender sus micrófonos, vamos a saludarnos rápido, pero